Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Entramos a nuestra entrevista central, que se basará también en temas de economía, esta vez con un experto en la materia, académico por demás, es rector de INTEC y economista, doctor en economía también. Rolando Guzmán está con nosotros. Bienvenido aquí al Despertador. Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes realmente, esperando tener una interesante conversación sobre un tema del que todos somos parte. Pero, profesor, ¿qué opinión? Ya, o sea, ya se conoce la propuesta de reforma fiscal. O sea, ya todos conocemos los detalles. ¿Qué opinión Se le reveló merece? el misterio. Exacto, se acabó el misterio. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que es una excelente pregunta para comenzar con una mirada general a esa idea. Como ustedes probablemente conocen, yo estoy entre el grupo de personas que hemos abogado desde hace tiempo por la necesidad de una reforma fiscal. Eso parte de la convicción de que en ausencia de una reforma fiscal, la contribución del gobierno a la sociedad dominicana está en peligro, no inminente, no inmediato, pero eventualmente. Hay muchas razones que todos hemos argumentado por las cuales una reforma fiscal se hace necesario. De forma tal que de primera mirada soy una persona empática que agradece que finalmente, después de una larga espera, el gobierno se haya decidido a dar un paso de presentar una propuesta concreta de reforma y que no nos quedemos todos conjeturando con lo que puede venir. No obstante, yo creo que la propuesta concreta que se ha planteado tiene muchísimas oportunidades de mejora y que tenemos la obligación de debatirla hasta proponer una alternativa que yo crea que satisface las aspiraciones que todos hemos puesto en este proceso. Y a mi juicio creo que la propuesta concreta tiene pecados de omisión y pecados de comisión. Es decir, tiene limitaciones en cosas que debieron ser parte del paquete de una propuesta de reforma y no están, y tiene elementos que están y evidentemente un proceso de revisión tiene que excluirlos por no satisfacer criterios de racionalidad económica y de racionalidad Rolando, social. cuando hablamos de pecado de omisión, me gustaría que entráramos en detalle en esa parte. Profundizar un poco. Lo de inclusión lo conocemos, pero lo de omisión, ¿qué debió traer esa Imaginé que tenías esa inclinación religiosa, así que... mira, yo diría que el principal pecado de omisión es curioso, pero no tiene que ver con la parte tributaria, sino con la parte fiscal en términos generales. Recordemos que esta propuesta esencialmente estaba supuesta a ser una respuesta a un planteamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, Un planteamiento de la estrategia que estipula la necesidad de una reforma fiscal, no una reforma tributaria. Y eso implica la necesidad de pensar en qué vamos a hacer para mejorar la calidad del gasto y la sostenibilidad del gasto y su contribución a la sociedad. Pero este proceso de reforma, infelizmente, no ha tenido ningún planteamiento en torno a eso. Y de hecho, el único planteamiento relativamente vinculado con el gasto es un planteamiento desafortunado, porque consiste esencialmente en economizar un poco de dinero, cortando justamente de la función social, sí, de la que menos deberíamos recortar, que es la función educativa. Sí. De forma tal que desde la perspectiva del gasto, esta propuesta tributaria no viene acompañada de ningún planteamiento relevante. Y aún más, esto nos deja sin dar respuesta a preguntas por el lado de la parte del gasto que son fundamentales. Y yo pudiera dar 2 o 3 ejemplos muy rápido. Nosotros tenemos un tema con el gasto de los ayuntamientos. Tenemos una ley que estipula una transferencia a los ayuntamientos, sí, que debía acompañado obviamente de procesos de verificación, validación, etcétera, pero eso no ha podido cumplirse en ningún momento. No ha habido un planteamiento con respecto a si es necesario repensar o no repensar esa ley para no estar en una clara violación de una normativa del país. Un segundo punto es que todos hemos reconocido que hay una inflexibilidad enorme del gasto. Hay 1000 leyes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Cada una de esas leyes estipula que se tiene que gastar para algo. Cuando tú sumas, te agota todo el presupuesto y no se ha gastado todavía un centavo, sobrepasa el presupuesto. Sí. No ha habido ningún planteamiento sobre cómo vamos a hacer con el tema de la inflexibilidad del gasto público.
Y así podría enumerar 3, 4, 5 cosas que debieron ser materia de esta discusión por el lado del gasto y ni siquiera se han abordado. Usted es de los que ha planteado desde hace un buen tiempo que la reforma debía aspirar al menos a un 6% del Producto Interno Bruto. Claro. En cambio, esta propuesta apenas Claro. toca 1.5. Claro. Claro. ¿Qué visión o qué lectura usted le da a esto Sí. que está muy por debajo de lo que usted ha planteado de manera histórica? Tiene que plantearse claramente que el señalamiento o la aspiración de aumentar 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en términos tributarios no significa que de hoy para mañana debamos tener tal cosa, porque si fuera así, obviamente no es viable política, ni socialmente, y ni siquiera administrativamente. Cuando se plantea eso, la aspiración es que en un tiempo razonable, que debe ser parte de un pacto o un acuerdo de la sociedad, tal vez expresado a través de acuerdo en términos políticos, pero también con otras fuerzas sociales, la República Dominicana, el país, se encamine a tener una presión tributaria al menos similar a la que tiene el promedio de la región de América Latina y el Caribe. Que eso obligaría a ciertamente ¿Cuál es ese en un promedio? trayecto. En América Latina y el Caribe está alrededor del 21%. Nosotros estamos alrededor de unos 6, 7 puntos por debajo de eso. Entonces la idea es acercarnos a ese promedio de la tributación en América Latina. No se trata de pasar en un planteamiento de una propuesta de un mes para otro. Eso sería imposible, porque fíjate que con apenas 1.5% del Producto Interno Bruto que plantea esta reforma, la cantidad de reacciones que ha habido, porque a todos nos afecta. Todos, en alguna forma, tendremos que ser contribuidores con ese proceso. Y siendo así, profesor, y escuchándolo detenidamente, entonces, ¿hasta qué porcentaje debió plantearse esta reforma? Yo pienso que la aspiración de 1.5, 2 puntos es razonable como una primera parte de ese proceso. Pero a mí me hubiera gustado que la propuesta señalizara justamente lo que podía ser el curso que siguiera. De hecho, está ya señalizado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que hubiera querido, lo que hubiera esperado, lo que hubiera deseado es que hubiera un planteamiento de ratificación, no ya de los números que están en la estrategia, porque ya están totalmente desfasados por falta de cumplimiento, pero una alternativa, un planteamiento que sustituya a aquella y que diga, en los próximos años vamos a seguir este recorrido, en los primeros 3 años haremos esto, en los segundos 4, en los siguientes 4 se espera que pase tal cosa y que la sociedad sepa cuál es la trayectoria que vamos a seguir en lo que tiene que ver con nuestro bolsillo, porque recordemos que al final de cuentas el gobierno todo lo que tiene es resultado de que nosotros se lo damos. Y tenemos una observación ahí, en el sentido de que el gobierno plantea una reforma para aumentar sus recaudaciones en alrededor de 122 mil millones de pesos, que es el 1.5% del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo plantea o presenta ahí en dónde los va a gastar ese dinero, por lo tanto no habrá una reducción del déficit fiscal. Entonces cuando se habla de una reducción o de una contracción del endeudamiento, uno se pregunta, bueno, ¿cómo vas a reducir el endeudamiento si como quiera vas a gastar por completo todo lo que quieres recaudar adicional? No, pero el planteamiento que hace la propuesta en términos de prácticamente gastar todo lo que ingresa, no es un planteamiento absurdo. Porque de lo que se trata es lo siguiente, en la situación actual que tú tienes, digamos, resultados relativamente equilibrados, es decir, con un déficit histórico, pero sobre la base de una contracción de un proceso de inversión. O sea, tú estás logrando ese déficit relativamente convencional, pero al costo de que tú no estás invirtiendo absolutamente nada. Entonces el planteamiento es, yo podría tener recursos adicionales y con esos recursos adicionales yo voy a financiar un mayor gasto de inversión. Y si fuera así, y si se hiciera así, no es un planteamiento, digamos, absurdo. Lo cual no parece que vaya a ser así. Tal vez vamos a seguir con la misma tendencia de un 12, 13% solamente del gasto de inversión. Es justamente el punto que decía de que no es un planteamiento sólido con respecto al tema del gasto. Por ejemplo, la propuesta plantea una transferencia adicional significativa para el sector eléctrico.
pero eso no va acompañado de planteamiento de qué vamos a hacer para que esa transferencia aumentada no tenga que mantenerse durante 5 o 6 años o ad infinito. Sí, es decir, que debió haber un planteamiento de, mira, esto en este momento va para esto, va para tales fines, el compromiso es tal, los indicadores de desempeño son tales, los indicadores de que vamos por buen camino serán tanto, esto está sujeto a tal o cual acción, nada de eso ha sido puesto sobre la mesa. La gran omisión es realmente pensar en qué hacer eficientemente con los recursos, aparte de los errores de comisión, que es otra historia. La otra parte también, Rolando, es lo relativo a propósito de que sea una reforma fiscal y no solamente un parche tributario, que es lo que aparenta ser. Yo observo que la reforma, primero, no plantea nada tendente a reducir la informalidad en el país y al mismo tiempo, por el contrario, algunos de los planteamientos que tiene, principalmente los que pesan sobre la clase, vamos a decir, las personas físicas, tienden a motivar una mayor informalidad. Entonces, esa parte, tomando en cuenta que tenemos un 56% de informalidad, o sea, enfocarse solamente en ese 44% que está formal, para motivarlo a que vaya un poquito más a informalidad, como que no tiene sentido. Has tocado un punto importante. Yo diría que ese es un segundo pecado de omisión, en el tema de que las exenciones no son materia de la propuesta. A pesar de que el discurso sí hace referencia al tema de exenciones, yo creo que hay una especie de confusión conceptual entre lo que son exenciones, perdón, la evasión. La evasión. No tiene el tema de la evasión. Todo se centra en limitar exenciones. Y yo creo que de hecho hay una confusión conceptual entre esas dos vertientes, porque muchas veces se hace referencia a reducir las exenciones pensando que con eso se está limitando la evasión. Exacto. Y no es así. De hecho, no hay ningún planteamiento que me lleve a pensar que la evasión va a tener un cambio en su dinámica significativa. Yo hubiera esperado ver planteamientos en ese sentido, pero no los hay. El gran grueso de la reforma descansa en limitar exenciones, lo que tiene sus méritos y tiene sus problemas que seguramente vamos a tocar, pero no tocan nada con el tema de la evasión. De hecho, si tú piensas con respecto a Aritevis, bien es probable que si tú extiendes la base, pero al mismo tiempo no mejora los controles, lo que está haciendo es aumentando el problema de la evasión, porque ahora estás alcanzando bienes y servicios en los cuales la recaudación es más difícil todavía que lo que es en los bienes y servicios que ahora mismo son parte de la base. O sea que expandir sin tener controles efectivos, sin tener nuevos mecanismos, sin tener nuevos instrumentos, lo que haría es que en el caso del ITEP puede aumentar la tasa de evasión. Profesor, vamos para continuar ahí en ese punto de la evasión. Vamos a oír esto que nos planteó justamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el ministro de Hacienda, sentado justamente ahí donde usted está aquí con nosotros en El Despertador. Vamos a oír, director, que nos planteaba el director de Hacienda la semana pasada. ¿Se tiene claro, ministro, cómo se va a perseguir, cómo se va a luchar contra la evasión? Yo anuncié en la semanal, donde hubo el anuncio del proyecto de ley, anuncié varias medidas de ataque a la evasión. Está la implementación de un sistema de percepción de renta por parte de la DGI. La DGI va a empezar un censo de contribuyentes para identificar esos contribuyentes que están teniendo una actividad económica y no reportan sus ingresos a la DGI. Va a venir un proceso de auditorías a personas físicas y a empresas y otras medidas que se están tomando. Eso, profesor, ¿qué le parece? En lo que tiene que ver realmente en contra de la lucha de la evasión en el país. ¿Eso será realmente efectivo? Yo creo que son medidas buenas, pero evidentemente no creo que esas medidas implican un cambio en las reglas del juego en términos de evasión. Yo diría, por ejemplo, en el caso de los profesionales liberales, para decir un caso de patente en nivel altísimo y que ha preocupado por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo. No hay un planteamiento que diga, por ejemplo, va a haber una presunción de renta mínima en el que un profesional liberal esté supuesto a pagar determinado monto, cargando la prueba en sí mismo de demostrar que realmente él no generó una cantidad determinada.
Solo con eso, con una medida de esa naturaleza, tú incorporas una gran cantidad de contribuyentes a la condición de sujetos activos de contribución. O sea que en términos generales, yo creo que ciertamente las medidas que acaban de ser mencionadas son parte de un paquete, y está bien que estén como parte de ese paquete, pero yo no pienso que realmente vamos a lograr resultados en la magnitud en que lo necesitamos. Y aún más, yo pienso que medidas tan evidentes como una mejor coordinación entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas es realmente poco comprensible que no sea parte de este proceso. No, solo Porque, eso, es que también uno se pregunta, Rolando, de cosas que uno asume que deberían estar hechas o deberían ser parte de la cotidianidad. Cuando se habla, por ejemplo, de un censo nacional de contribuyentes, tú dices, claro, bueno, y la DGI claro, no ha hecho un censo nacional de claro, contribuyentes, claro, no tiene una claro, base de datos claro, sobre su claro. contribuyente. O sea, y uno ve ahí mucho trabajo para la DGI, Claro. y uno se pregunta si la DGI tiene la capacidad en términos de logística humana y tecnológica para hacer efectivo todo lo que se está planteando. Y digo lo de tecnológico porque yo creo que necesariamente el combate a la evasión en estos tiempos pasa por el uso intensivo de la información. Todos los canales de información tienen que servir para eso. Y como dije antes, hay algunas medidas que apuntan en esa dirección, pero yo lo que estoy es reclamando, si se quiere, la necesidad de que eso sea un capítulo en sí mismo, que sea un centro y que no sean medidas aisladas que pueden tener o no impacto, pero que evidentemente no implican una transformación en la magnitud en la que uno quisiera ver. Profesor, ¿y qué idea usted como técnico, como hombre de ese sector, un hombre importante de ese sector, qué idea usted podría proponerle al Estado para mejorar eso que ellos están planteando con respecto a la evasión fiscal? Hay incluso ideas de las que están planteadas que se quedan un poco a mitad del camino. Y no quisiera enfatizar solamente los aspectos críticos, porque como dije antes, y voy a enfatizar después, yo creo que esta reforma es necesaria, yo creo que debe ser preservada, yo creo que debe ser enmendada, y no me uno a la idea de un rechazo absoluto de la misma. Sino a mejorarla. A mejorarla, pero yo creo que ha habido algo de prisa que se refleja en cosas hasta banales, hasta triviales. Cuando uno lee el texto, uno lee los considerando, el considerando cuarto, por ejemplo, y es evidente que es un considerando que fue escrito en 2021. Hace referencia prácticamente al año pasado, en el 2020, tal cosa. De hecho, prácticamente el 80% de los considerando hablan del COVID. Entonces, es evidente que alguien se olvidó de quitar algo que estaba ahí escrito hace 4 años. Sí. Y en algunos casos vale la referencia, porque hace referencia al hecho de que se tuvo que gastar, etcétera. Pero en ese caso no tiene absolutamente nada que ver. Está diciendo en el presupuesto que se presentó en el 2020. Realmente no tiene mucho sentido. Ahora, digo que hay algunas medidas que se quedan a mitad de camino. Por ejemplo, hay una medida que plantea la declaración jurada de todos los asalariados por encima de un cierto monto. Sí. Es una medida que tiene un costo administrativo muy alto, el hecho de que todo el mundo tenga que hacer una declaración, cosa que está en otros países, pero en nuestro medio implica una carga administrativa muy grande. Pero no está claro realmente qué yo voy a conseguir con ese hecho. Una extensión inmediata, razonable, sería plantearse, bueno, si es solo para declarar que yo no tengo nada que declarar, entonces basta que yo no lo haga y se entiende que yo no tengo ninguna otra fuente de ingreso aparte de los ingresos como dependiente o como asalariado. Y por el contrario, si yo lo que quiero es información para cruzar con otras cosas, entonces debería plantearse que no es una declaración de renta, sino que debe haber un incentivo para que tú declares la renta y declares gastos que sean deducibles, entonces ya cada ciudadano tiene el incentivo a llenar la declaración que se está planteando. Con la característica esa que usted menciona que en otros países, por ejemplo, existe esto de la declaración obligatoria de los asalariados, sí, pero el asalariado tiene la motivación de que cuando paga de más le devuelven un cheque. Mire, es lo que acabo de decir. Aquí lo que hacen es que te acreditan. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Pero aquí no hay ninguna motivación. Tú debes tener la motivación para hacerlo, porque de lo contrario va a ser un gasto que mucha gente va a evitar y quien incurra en él simplemente no tiene ninguna ganancia,
porque estará aportando información a cambio de nada. Entonces parecería como que esa medida debió ser complementada con algo más. Lo que estaría motivando posiblemente la informalidad en cuanto a la oferta de determinados servicios por parte de profesionales. O mayor informalidad, porque ya hay. Bueno, la informalidad sabemos que es altísima. Sí. Yo no creo que va a reducirse con este conjunto de medidas. Pero de nuevo, tenemos que pensar en cómo enmendarla y en cómo llegar a buen puerto, porque yo pienso que un rechazo puro y simple de esta propuesta haría que tengamos que olvidarnos de la posibilidad de una reforma fiscal en los próximos años. Ahora, la parte, Rolando, de la eliminación de incentivos o de exenciones, el llamado gasto tributario, de diversos sectores, porque son muchos los sectores que gozan de esas exenciones, una parte de la zona franca, que va a ser prácticamente la parte inmobiliaria, no necesariamente la parte de su operatividad. Lo que tiene que ver con Confotur para el turismo, la ley de cine, donde ciertamente ahí hay algunas cosas que revisar, y otras normativas de exenciones, la ley de fronteras, entre otras, los fideicomisos, que eso también le va a tocar bastante duro al área de la construcción. El punto es que se plantea todo esto y es algo que incluso el Fondo Monetario Internacional lo ha mencionado en diversas ocasiones, o sea que no parece ser descabellado el hecho de que se plantee una revisión de las exenciones. Claro. ¿Qué le parece a usted esa parte? Yo pienso que en ese aspecto la propuesta está bien encaminada. Lo que tienen son fallos o cosas mejorables justamente en la forma de implementación, en la celeridad y en la intensidad. Pero como principio general, como planteamiento general, yo creo que la idea de limitar o de someter algunas exenciones a criterios de mayor escrutinio, de mayor razonabilidad, de limitarlas en sentido general, esa es la orientación que tiene que seguirse. Ahora, cuando a cada uno de esos sectores tú planteas una medida de eliminación absoluta sin ningún proceso de transición más que para lo que ya están obviamente, que tienen derechos adquiridos, etcétera, eso tiene que ir acompañado de un estudio de impacto y yo sospecho que en muchos de los casos el impacto puede ser bien severo. O sea que la respuesta corta es que en términos general estoy de acuerdo con la intención de que las exenciones, todos los hemos dicho, tienen que ser limitadas por criterio de sostenibilidad fiscal, por criterio de razonabilidad económica, por criterio de equidad, para garantizar un terreno más nivelado para todos. Pero los detalles son los que determinan el éxito de la implementación. Ahora, es claro que no puede haber una propuesta de reforma tributaria sin que alguien pague más impuestos. Puede haber mejoras en eficiencia, puede haber mejora en la forma de hacer las cosas y eso de por sí es muy importante, pero alguien que tendrá que pagar más impuestos. La pregunta es quién es ese alguien y cómo se distribuyen esos nuevos costos. Ahora los diversos sectores productivos, los industriales, el sector turismo, el sector cine, está planteando de que no se eliminen golpe por raso las exenciones, sino que sea un proceso más gradual. ¿Qué le parece ese planteamiento? Yo me uno a ese planteamiento siempre y cuando esa gradualidad no sea un entretenimiento para que las cosas nunca ocurran. que es lo que nos pasa como sociedad. Porque lo tradicional que hemos tenido es que se hace planteamiento de ciertas reformas y 2 años después de eso no queda nada. La historia tributaria de la República Dominicana es de un avance y retroceso. Se implementa algo y poco después se ha revertido en proceso de contrarreforma. Por eso yo digo, hagamos un planteamiento que comprometa incluso administraciones después de esta. Ese es un proceso políticamente difícil, por supuesto, y yo creo que en realidad el propio gobierno no ha hecho lo mejor para crear las condiciones para que eso sea viable. Desde antes de estar en el gobierno, yo creo que curiosamente una gran parte de los funcionarios actuales argumentaban que no era necesario un proceso de reforma de esta naturaleza y la criticaban y por arte de magia ahora piensan lo contrario y la gente del litoral que ahora es oposición durante 20 años estuvo planteando la necesidad de reforma tributaria, aunque nunca hizo una reforma tributaria con la magnitud adecuada y curiosamente ahora descubre que es lesivo la realización de una reforma. Eso es parte del juego político, pero como ciudadanos nosotros tenemos que ver los pros y los contras de cada cosa. Los pros es que evidentemente se requiere una reforma fiscal
para dar mayor racionalidad al gasto, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, para que los servicios, que es lo que nos interesa a nosotros, sea de la mejor calidad, para que haya recursos para invertir en bienes sociales o en bienes de naturaleza colectiva, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad social, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que ser una propuesta que tenga sentido económico, que el costo no sea desfigurar la cara de determinados sectores si tal vez no se han tomado todos los cuidados para que el proceso sea de una implementación adecuada, gradual, pero viable. Llevar la discusión de los posibles cambios a el escenario del Congreso Nacional, que pudiera aparentar un escenario idóneo, pero ¿no le parece a usted que tal vez debió consensuarse una especie de pacto fiscal previo quizás en el Consejo de Económico y Social? Y cuando digo pacto fiscal es porque ciertamente el mandato es un pacto fiscal y ahora lo que vemos es lo mismo que hizo, qué sé yo, Danilo Medina en diciembre de 2012 cuando simplemente introdujo un proyecto de reforma tributaria del momento y ahora parece que es prácticamente lo mismo. No se ha aprovechado ese por todas las razones que he mandato. dicho, por todas las razones que he dicho, no estamos frente a una propuesta de pacto fiscal, no estamos frente a una, algo con la integralidad que la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea, y parte de la discusión debería llevarnos hasta ahí. Yo diría incluso que el propio gobierno tiene la oportunidad de ahora, en este proceso de discusión, plantear voto propio, por voluntad propia, enmiendas que vayan en esa dirección. ¿Cuál es? Ya está en el escenario, ya está definido, es el Congreso, pero la pregunta es, ¿pudo haber sido de otra manera y pudimos ir al Consejo Económico y Social a ponernos de acuerdo? Cada espacio tiene sus ventajas y desventajas. Lo que yo hubiera creído, lo que hubiera considerado como más razonable, es que hubiera un planteamiento de un pacto fiscal en sus términos más generales, en su esencia, aunque yo no llevaría a discutir en el Consejo Económico y Social una propuesta específica, con determinados instrumentos, con determinadas herramientas, porque simplemente ese espacio no permitiría ponernos de acuerdo en algo como eso y se prestaría a una inversión de tiempo que no tendría una tasa de retorno alta. Pero sí yo hubiera pensado que era ideal tener un escenario donde los principios generales que serían parte de la propuesta de reforma sean consensuados. Y después es una responsabilidad del Ejecutivo elaborar una propuesta específica que responda a esos criterios, a esos principios y someterla entonces a la discusión a través de las vías pertinentes. Profesor, ¿qué le parece el tema de la ampliación de la base imponible y la inclusión ahí de una cantidad de productos básicos de la población, sí, que no sé quién le dijo a las autoridades que esos productos básicos, eminentemente básicos, podían estar incluidos ahí, como los víveres, profesor. Usted que es un hombre que al igual que yo viene del interior, como los víveres, profesor, como las habichuelas, profesor. No sé a quién se le ocurrió que usted puede comer arroz sin habichuelas en este país. O no sé quién le dijo a las autoridades que en este país solo se comía pollo y excluyeron el cerdo, excluyeron la carne de res. O sea, alimentos tan básicos. ¿Qué opinión usted le merece? Digamos que ese es de los puntos que es difícil entender cómo se llegó a plantearlo, porque de hecho ya hubo algo similar en el 2012 que generó exactamente la misma reacción. Es decir, que esa de las partes que podía haberse economizado el país, la discusión en torno a esos bienes, porque además el poder recaudatorio va a ser muy bajo, etcétera, y que en todo caso, si se hubiera incluido algo de eso, podía en ese caso tener una tasa diferenciada. Las tasas diferenciadas siempre han sido vistas con cierto temor porque se prestan a manipulación con fines evasivos, pero yo pienso que en este caso se hubiera justificado. Pero la inclusión pura y simple de esos alimentos con una tasa como la que tiene no va a llevar a nadie. Es evidente que eso es de las cosas que vamos a cambiar de aquí a poco. Ahora, han tocado ustedes un tema importante que es aquello de quién paga
por el proceso de reforma. ¿Quién finalmente es? ¿Sobre quién recae? Sobre quién recae. Y yo veo algunos planteamientos que hablan cosas como el tanto por ciento es de las empresas y el tanto por ciento es de los consumidores, como si pudiera trazarse una línea de lo que es el peso que cae en uno o en otro. En realidad, el tema de quién paga finalmente un impuesto es complejísimo, porque cuando tú le pones un impuesto a la propia empresa, la empresa es un eufemismo. Quien paga finalmente es algún agente económico, y muchas veces la empresa lo que va a hacer es trasladar el impuesto al consumidor. Simplemente sirve como intermediario. Es simplemente un recolector, pero quien lo paga es un consumidor o un obrero, un asalariado. Si la empresa lo que hace es subir su precio, lo pagó el consumidor. Si se debilita la demanda de trabajo y acaba reduciéndose la trayectoria de los salarios, quien lo pagó finalmente es el trabajador. Y así sucesivamente. Por eso tiene poco sentido cuando tú ves una empresa o un sector que dice que nosotros pagamos tanto de impuestos. Bueno, recolectan tanto de impuestos y sus consumidores lo pagan. Es decir, que al final de cuentas hay que ver sobre quién recae finalmente, y yo creo que en este caso se hace evidente que el gran peso sí, no es una reforma que va dirigido a segmentos del más alto nivel, va dirigido esencialmente a recolectar donde es relativamente más fácil, que son los grupos de ingresos medios. Uno se pregunta por qué si todos coincidimos, porque cuando digo todos, a mí no me gusta generalizar, pero yo creo que en este caso sí puedo generalizar. Todos coincidimos en que la reforma tributaria, fiscal, más integral que hemos tenido fue la del 1992. Si todos coincidimos en que ese tipo de reforma fue el mejor tipo de reforma, uno se pregunta por qué razón entonces hay tanta resistencia en los últimos 30, 32 años a hacer una reforma parecida. ¿Por qué no hacer una reforma integral? ¿Qué pasa con los gobiernos que le huyen a ese tipo de reforma si reconocemos que fue una buena reforma? Se ha dicho, alguien ha dicho de que se ha sido valiente al hacer la presentación de esta propuesta, y con todo respeto, pero yo no creo que esto representa un acto de valentía, o en todo caso es una valentía que todos los gobiernos han tenido, querer recolectar más recursos. Algunos no lo han logrado y en general se han quedado cortos, pero la valentía para plantear formas de recolectar más ingresos, todos la han tenido de alguna forma. Lo que no se ha tenido es la valentía para presentar una propuesta de integralidad, que incluye restricciones al propio gobierno, que incluye mayor mecanismo de eficiencia, mayor mecanismo de rendición de cuentas. Eso no lo hemos tenido, y no quisiera que esta oportunidad se pierda para eso. Un ejemplo trivial sería, bueno, ¿por qué no designamos una junta fiscal equivalente a una junta monetaria, donde la sociedad sea veedora de la calidad del gasto público, donde los sectores estén representados para velar por lo que se está haciendo de la perspectiva del gasto del gobierno? Sería una de las propuestas encaminadas a que la ciudadanía ejerza control sobre sus recursos, porque al final de cuentas el gobierno es un administrador de los recursos. Si uno toma cada uno de los distintos impuestos, uno encuentra sus oportunidades de mejora. En algunos casos yo pienso, no me uno a las críticas que se ha recibido, aunque siempre insisto en que la gradualidad sería importante. Un ejemplo de ello, para citar un caso, es el impuesto a los operadores de parques de zona franca. Yo pienso que en ese sentido la administración tiene razón cuando dice que es una labor esencialmente equivalente a una labor inmobiliaria. Y que consecuentemente tiene que estar sujeto a condiciones similares. Eso tendrá un impacto sobre la rentabilidad de las empresas de zona franca, que pueda llevar a un éxodo de capital. Eso depende de lo que hagamos, incluso con los recursos que esta propuesta tributaria lleve a manos del gobierno. Pero a largo plazo, nuestra competitividad en zona franca no puede seguir dependiendo de exenciones a todo lo que se relacione con ese sector.
Es un sector que ha aportado mucho, es un sector que yo creo que tiene que aportar todavía mucho más y lo va a hacer seguramente, pero tenemos que ver que su competitividad dependa de un entorno económico y de un entorno social que garantice que las cosas funcionen, no de un trato diferenciado a actividades que son estrictamente comparables a otras actividades. Ese es un caso para citar uno de ellos. Profesor, desde hace muchísimo tiempo, incluyéndolo a usted, venimos oyendo de la necesidad de una reforma fiscal, de un pacto fiscal en la República Dominicana, pero sobre todo enfocado en que la mayor carga recaiga sobre los que más tienen. Claro. Sin embargo, en esta propuesta no es así. Volvemos prácticamente a que la mayor carga recaiga sobre los que menos tienen. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ese desenfoque? En este caso yo diría que recae sobre los grupos de ingresos medios, ¿no? Aunque también los que menos tienen acabarían pagando algo, pero en ese caso pienso que puede haber mecanismos de retribuir, etcétera, etcétera, pero obviamente los ingresos medios probablemente acabarían siendo afectados en mayor medida. Yo creo que el tema de limitarse a exenciones hace que quienes paguen sean justamente los mismos, aunque ahora paguen un poco más, porque no incorpora a otros limitando la evasión. Si tú tienes quien evade, ese no está pagando. Si tú no reduces la evasión, ese no pagará. Y tú estás ampliando la base sobre la cual aquellos que ya pagan están pagando. Desde esa perspectiva realmente se queda corto el planteamiento. Admito, sin embargo, que no es fácil pensar en cómo ir por otros grupos, porque en los grupos de menor ingreso es poco lo que tú puedes buscar. Tú no puedes pedirle más a la población de menor ingreso porque está en el borde de la sobrevivencia. E ir por los demás ingresos requiere un arrojo político de alta envergadura, que algunos gobiernos en América Latina lo han tenido, lo han intentado, pero obviamente implica una determinación que yo no creo que están las condiciones dadas para esos fines. Rolando, bueno, tenemos que irnos ya, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer esta última pregunta en el sentido de que, dada su experiencia en materia académica, parece que la decisión del gobierno de fusionar los ministerios de Educación Superior y de Educación Básica está tomada. ¿Qué le parece a usted esa decisión? ¿Cree que va a ser factible o no? Yo he expresado sobre eso en varios foros y recientemente tuvimos una actividad de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios en ese sentido. He planteado que si hubiera dependido de mí, entre todas las prioridades del país, yo no me hubiera embarcado en esa tarea, cuyos resultados a mi juicio pueden ser difusos y cuyos costos de implementación pueden ser relativamente altos. Es un proceso que implica, en cierta forma, desandar un camino que se han dado, porque la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el 2001 respondió a una necesidad de que el sector de educación superior tuviera mayor vinculación con los sectores productivos, tuviera más vinculación con los procesos de ciencia, de tecnología, de innovación, etcétera, y todo eso se ha venido recorriendo a lo largo de estos años, con éxitos limitados, pero con éxitos. En cierta forma, mi temor es que la fusión de estos dos ministerios involucre un cambio de esa lógica y que eventualmente las ganancias que hemos tenido se pongan en peligro. Pero, como acabas de decir, es una decisión que yo creo que va a ser implementada y tenemos la obligación todos de contribuir a que sea lo más exitosa posible. ¿Qué requiere para ser exitosa? Tiene que responderse cosas que el planteamiento, que se limita a decir que habrá una fusión, pero incluso lo desconsidera esta parte, tiene que hacer un planteamiento de qué va a pasar con lo relativo a ciencia y tecnología, que corresponde, lo vas a poner en la lógica de un Ministerio de Educación que ya de por sí tiene más funciones de las que razonablemente deberían corresponder al Ministerio de Educación. Si lo haces así, vamos a perder el enfoque, eso se va a convertir en tierra de nadie y eventualmente vamos a estar planteando la necesidad de crear un nuevo ministerio para abordar el tema de ciencia y tecnología.
Igualmente está el peligro de la politización de la educación superior a medida que la lógica sindical que permea al Ministerio de Educación se traspase entonces al mundo de las universidades. Con eso no me opongo a la actividad sindical, que yo creo que es una actividad válida y un derecho de los maestros y de los trabajadores, pero es evidente que hay el riesgo de que entonces las universidades se conviertan en un campo político para la presión al nuevo ministerio que surja de eso. Bueno. Y sobre todo está el gran reto de hacer que lo relativo a la educación superior mantenga la autonomía de las universidades, que es un concepto que se acuñó hace ya un siglo para decir que a nivel universitario la libertad de pensamiento tiene que ser algo fundamental y además la forma en que se gestionan las universidades tiene que tener una creatividad dada por su propia dinámica, por su propia idiosincrasia, que es distinta a la forma en que se gestiona la educación preuniversitaria. En resumen, Esteban, yo diría que hubiera sido mejor tal vez dedicar nuestras energías a otros temas en lugar de a este, pero ya que estamos en él, creo que debemos contribuir para hacerlo lo mejor posible. Gracias a Rolando Guzmán, economista, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador, esta interesante entrevista sobre temas de gran interés para la ciudadanía. A ustedes, amables televidentes, no se vayan, vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador.